Vivamos haciendo el bien, hermanos. Es el título que le he dado al sermón, ¿verdad?, de esta mañana. Vivamos haciendo el bien. Y vamos a estar desglosando a la luz de la palabra lo que tú y yo debemos hacer para poder vivir haciendo el bien. El fruto del Espíritu que nos va a tocar estudiar es la benignidad. Y la palabra benignidad, hermanos, para iniciar, quiero decirte que está compuesta por dos vocablos. No es solo una palabra, son dos palabras unidas que están dando a entender algo más profundo que solamente la palabra por encima. La palabra benignidad está compuesta por los vocablos bene, que significa bueno, para que completes ahí en tu bosquejo. Eso significa bene, bueno. Pero también el segundo vocablo que compone esta palabra benignidad es genus, que viene de ahí la palabra gen, que esto da a entender, ¿verdad?, algo que ha sido nacido. Entonces, ¿verdad?, tú y yo podemos entender, en otras palabras, que la benignidad significa nacido para hacer lo bueno, nacido para hacer el bien. Y me gusta cómo dice Pablo a la iglesia en Éfeso, que hemos sido creados nuevamente en Cristo. Él nos creó de nuevo para que podamos hacer el bien. Hemos sido puestos, ¿verdad?, en esta tierra para reflejar la bondad de Dios. Y eso lo hacemos, ¿verdad?, al hacer buenas obras. Esta palabra, hermanos, benignidad, es utilizada para unir cualidades, características con las que una persona debe de contar, con las que una persona de determinado grupo, ¿verdad?, debe estar trabajando. Y esta palabra benignidad se usa en la Biblia para decirnos que tú y yo debemos estar trabajando haciendo lo bueno, haciendo lo correcto. Algunos sinónimos, hermanos, de la palabra benignidad, pues pueden ser bondad, puede ser algo bueno. Cuando usted, ¿verdad?, tiene esa oportunidad de escuchar por algún amigo, algún compañero, incluso algún hermano aquí de la iglesia que se fue a hacer un estudio porque había algo en su cuerpo y le dicen a esa persona, eso es benigno, le está diciendo, eso es bueno, no es malo, no corres peligro, es algo que está bien. Entonces es un sinónimo, ¿verdad?, también esto de la palabra benignidad, algo bondad o algo bueno. Y esta palabra, hermanos, bueno, se usa en la Biblia 619 veces. 619 veces. En Génesis capítulo 1 es donde más se usa en un solo capítulo. Me encanta la creación, cómo la narra ahí, ¿verdad?, el Señor, y nos dice que Él creó en el primer día tal cosa y eso fue bueno. Y en el segundo día creó otras cosas y eso fue bueno. Y da a entender que es bueno porque está cumpliendo su propósito. La luz estaba cumpliendo su propósito de alumbrar. El agua estaba cumpliendo su propósito de purificar, de fructificar. Y por eso es que Dios termina el día y dice, esto es bueno. Y entonces, hermanos, cuando tú y yo venimos, ¿verdad?, a nacer en Cristo, entonces también el Señor dice, eres algo bueno. Eres algo nacido para hacer el bien. Entonces, tenemos que entender esto, porque Dios, hermanos, a cada uno de nosotros, sin excepción, a cada uno de nosotros nos creó con un propósito. Tú tienes un propósito en esta vida. Estás aquí en la tierra para cumplir un rol. Y un rol que Dios ha puesto en ti. Y entonces, ¿verdad?, cuando tú y yo tomamos la decisión, porque es una elección, ¿te acuerdas todos los demás frutos que hemos visto? No es algo que siento, no es que siento amor, decido amar, decido estar alegre, gozoso, porque es una decisión. Y cuando tú y yo venimos a Cristo, decidimos nacer de nuevo para hacer lo bueno, no para volverla a regar. No para volvernos a equivocar, no para volver a desobedecer. Nacimos de nuevo para hacer las buenas obras que Dios ha preparado. Por eso es que en este pasaje, ¿verdad?, Pablo nos dice, somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras, aunque no nos salvan, porque eso hay que dejarlo bien en claro, son el testimonio de nuestra salvación. Si tú, ¿verdad?, estás haciendo buenas obras, estás dando a entender que eres salvo, porque has sido creado nuevamente para hacer eso. No te salvan las buenas obras, lo vuelvo a dejar bien en claro, pero eres salvo y soy salvo para hacer buenas obras.
Dios espera, hermanos, que cada uno de nosotros esté haciendo eso que Él ha preparado de antemano. Eso que Él espera que tú y yo pongamos en práctica. Entonces, vuelvo a ser enfático, hermano. No somos salvos por las buenas obras. Tú no te vas a salvar por hacer el bien. Pero porque eres salvo, porque eres salva, porque soy salvo, hacemos lo bueno. Porque realmente el hombre no por naturaleza, ¿verdad?, está acostumbrado a hacer el bien. Incluso aquí en México tenemos varios refranes, ¿verdad? El que no tranza, sí te lo sabes. Yo pensé que ibas a decir, ¿cuál es ese, pastor? Yo no lo conozco. Pero son refranes, ¿verdad?, que estamos muy acostumbrados no solamente a decir, algunos también a vivir. Pero cuando venimos a Cristo, pues entendemos, ¿verdad?, que nuestro estilo de vida debe de cambiar. Y ahora sí estamos conscientes de que debemos vivir para hacer el bien. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos vivir haciendo el bien? Por dos sencillas razones. Una, porque ese es tu propósito. La palabra ahí en Efesios 2 dice que Dios te creó a través de Cristo Jesús nuevamente para que hagas buenas obras. Si no las estás haciendo, entonces no estás cumpliendo tu propósito. Y tienes que preocuparte en eso, hermano. Y sobre todo, ocuparte en hacer lo correcto. Pero también, ¿verdad?, además de que ese es tu propósito, es la demostración de la salvación que Cristo te ha regalado. Una persona que está viviendo haciendo el bien, que está viviendo amando, que está viviendo lleno de gozo, que está viviendo en paz, da evidencia de su salvación. Entonces, por eso, tan sencillo es que tú y yo debemos hacer lo bueno. Por eso tan sencillo es que tú y yo debemos y somos llamados a ser benignos, porque es nuestro propósito, pero también porque así demostramos nuestra salvación. Y en el mensaje de hoy, hermanos, de manera concreta quiero centrar tu atención en la palabra para ver algunas acciones prácticas, algunas recomendaciones que la misma Biblia nos hace para poder vivir haciendo el bien, para que nos sea más fácil, hermano, porque yo te pregunto, ¿es sencillo hacer lo correcto? Es pregunta para ti y respóndelo si quieres para adentro, para que no te expongas. ¿Pero se te facilita hacer lo correcto? Te voy a poner el ejemplo práctico. ¿Se te facilita llegar temprano a tu trabajo? ¿Hacer las actividades las 8 horas por las cuales estás contratado? ¿Se te facilita hacer lo correcto en casa? Hermanas, ¿se les facilita hacer la comida, lavar los trastes, lavar la ropa, barrer, trapear, cuidar al niño? Y todavía, ¿verdad?, darse el tiempo para platicar. No es fácil. Varón, ¿es fácil? ¿Es fácil ir al trabajo y llegar y todavía tener que trabajar en la casa? No es sencillo, hermanos, hacer lo bueno. Pero sin duda hay gran bendición cuando hacemos lo correcto. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y tenemos, hermanos, la ayuda de Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y a través de su iglesia para poder hacer las buenas obras que Él está esperando. Y vamos a ver entonces 5 acciones de manera rápida que tú y yo podemos poner en práctica si nuestro deseo es vivir una vida haciendo el bien. La primera acción, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Quieres vivir haciendo el bien? ¿Quieres vivir una buena vida? Necesitas alimentarte de la palabra. Debes dominar la Biblia. Es algo que es importante, hermanos, empezar con esto. Si tú quieres hacer el bien, tienes que ver la Biblia, porque la Biblia te enseña a hacer lo correcto. La Biblia no te va a enseñar a hacer algo que no te edifique. La Biblia no te va a decir que hagas algo que no sea de bendición. La Biblia te va a decir que hagas lo correcto. Por eso, si tú quieres vivir haciendo el bien, debes dominar la palabra. Este pasaje, ¿verdad?, en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16 y 17, es claro. Es claro y nos dice, ¿verdad?, que toda la Escritura, además de que es inspirada por Dios, como lo estamos viendo en la clase de escuela dominical, es inspirada por Dios, no se le ocurrió al hombre, no es creación humana, viene de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero además de que tiene esa característica de que es inspirada por Dios, dice el mismo pasaje, ¿verdad?, que nos ayuda, nos corrige, nos instruye, nos exhorta. Por eso es que si queremos vivir haciendo el bien, pues hay que darnos el tiempo, hermanos, y tomar la decisión de querer, ¿verdad?, crecer en el dominio, ¿verdad?, de la palabra.
Debemos tú y yo anhelar la palabra de Dios, querer alimentarnos de la palabra de Dios. Si quieres hacer el bien en tu vida, los años que te queden, que ojalá primeramente Dios sean muchos, debes hacerte un estudiante de la palabra de Dios. Lo que necesitas, hermano, no es ir a cursos allá en el mundo para ser una buena persona, para ser un buen líder. No necesitas eso. Necesitas dominar la palabra de Dios. Tú y yo, hermanos, si queremos hacer el bien, necesitamos leer la palabra. Necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos memorizar la palabra. Pero sobre todo necesitamos vivir la palabra. Si tú, hermano, no estás haciendo estas características que te acabo de nombrar, no vas a poder hacer el bien. Así de sencillo, así de directo te lo digo. Porque si quieres hacer lo correcto, debes dejarte transformar por el poder de la palabra de Dios. Necesitamos, hermano, crecer en esto. Es necesario que nuestra mente esté llena y nuestra vida también esté llena de la palabra de Dios. Pero, hermano, jóvenes sobre todo, jóvenes, adolescentes, les pregunto, ¿de qué está llena su mente? Y sin necesidad de que me contesten, yo sé de qué está llena. Facebook, Instagram, TikTok. Adolescentes y jóvenes, pero también los adultos. No le puedo preguntar yo a usted qué dice el Salmo 19, versículo 1, pero sí le puedo preguntar, oiga, ¿qué pasó con la novela? Porque su mente está llena de otra cosa que no es la palabra de Dios. ¿Verdad? Varones, no les puedo preguntar qué dice Juan capítulo 1, versículo 7, pero sí les puedo preguntar cuánto quedó la selección el jueves. ¿Quiénes metieron los goles? ¿En qué minutos? Y me lo contestan. ¿Sabe por qué? Porque está llenando su mente de algo que no es la palabra de Dios. Usted debe hacer esta decisión consciente. Si quiero hacer el bien, debo dominar la palabra de Dios. Y entonces ahí voy a poder aprender, ¿verdad?, qué es lo que debo de hacer. Tú y yo, hermanos, cada uno de nosotros tenemos dos fuentes solamente para desarrollar y formar nuestros valores, para llenar nuestra mente. O dejas que el mundo te llene, o dejas que la palabra de Dios te llene por completo. Solamente tienes de dos, no hay otra cosa, o el mundo o Dios. Entonces necesitas ser consciente, al igual que yo, de qué está llenando tu mente. Revisa cuáles son tus últimos pensamientos, cuáles son, ¿verdad?, tus últimas pláticas. Porque eso va a indicarte si estás llenándote de la palabra de Dios o llenándote del mundo. Hay una historia, hermanos, que se cuenta de a un joven que su abuelita le regaló una Biblia. Y le escribió a esta Biblia la siguiente dedicatoria. Querido nieto, este libro te apartará del pecado. Refiriéndose a la Biblia. Este libro te apartará del pecado. O el pecado te apartará de este libro. ¿Y cuánta razón tenía esa abuelita de esta historia? Porque sí es cierto, si tú y yo queremos apartarnos del pecado, vivir en esa santidad que cantamos, pero que también debemos reflejar, debemos llenar nuestra mente con este libro. Te pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? Y no me digas ahorita en el culto, porque eso pues casi que tienes que hacerlo. Pero ¿cuándo fue que tú te sentaste en tu casa, en tu mesa, ahí en tu cuarto y dijiste, voy a leer la palabra de Dios para aprender más de Él, para saber qué es lo que debo de hacer? Necesitamos, hermanos, crecer y saber, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos va a ayudar a hacer lo correcto. ¿Cuándo fue esa última vez que tú leíste la palabra de Dios? Yo espero, hermano, que no te vayas a la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, que digas hace rato al salir de casa, ayer en la noche antes de dormir. Porque entonces si estás haciendo eso y si esa es tu respuesta, vas a poder vivir una vida haciendo el bien. Si tú y yo queremos vivir una vida buena, una vida que se caracterice por hacer lo correcto en todo momento, debemos dominar la Biblia, llenar nuestra vida por completo con la palabra de Dios, no con las cosas de este mundo. Y hermano, te voy a decir algo bien importante. La Biblia no se lee sola. No sé si sabes eso. La Biblia no se lee sola. Tú la tienes que abrir y te tienes que disponer a hacer el tiempo para leerla.
Y entonces sí, ¿verdad? Vas a poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No es suficiente con poseer una Biblia. Yo tengo bastantes Biblias, hermano. Pero ninguna de esas Biblias se lee sola. Yo tengo que agarrarla y tomar la decisión de abrirla y pedirle al Señor que me ilumine, que me dé sabiduría y entendimiento para entender lo que Él quiere hablar a mi vida por medio de su palabra. Pero esa misma decisión la tienes que tomar también tú. Y la tengo que tomar yo cada día. Cada día. Algunos cristianos, hermanos, son más fieles y dominan mejor las páginas de las revistas, las páginas del periódico. Hay algunos cristianos, ¿verdad?, que son fieles y saben las últimas noticias, saben los últimos chismes de la farándula, pero no se molestan en abrir la Biblia en algún momento de su día. No se molestan en abrir la Biblia. Es más, algunos tienen la Biblia en casa y no saben ni dónde está. Sales el domingo, ¿dónde está la Biblia? Aquí estaba. Casi que te responde tu hijo o tu esposa, ahí está en el carro, pues ahí está desde el domingo. Y ahí está siempre. Debemos, hermanos, realmente tomarle amor a la palabra de Dios. Y tomarnos ese tiempo para abrir la Biblia en algún momento del día. Y le digo esto, hermano, porque es bien incongruente. Porque tenemos esta Biblia que nos enseña, que nos guía, que nos instruye, que nos orienta para diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero no la consultamos. Está así, mire, cerrada. Abre usted la Biblia y casi que tiene que despegar la hoja porque no la abre nunca. Entonces, si quiere vivir haciendo el bien, necesita tomar la decisión de dominar la Biblia. Debe ser un dominador de su Biblia. Debe conocerla de tapa a tapa, hermano. Debe estudiarla, memorizarla, pero sobre todo, vivirla. La segunda cosa, ¿verdad?, que tenemos que hacer, la segunda acción para poder vivir una vida haciendo el bien, debemos proteger nuestra mente. Debemos proteger, ¿verdad?, nuestra mente de esos pensamientos que el diablo está queriendo poner en nuestra cabeza y que sabemos que son mentira. Si quieres vivir haciendo el bien, necesitas proteger tu mente del enemigo. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Pablo lo que le está diciendo, hermanos, a esta iglesia de los filipenses es: piensen en Cristo. Piensen en Jesús. Él es lo correcto, Él es lo bueno, Él es verdadero, Él es honesto, Él es justo, Él es puro, Él es amable, Él es digno de admirar. Él es en quien está toda la virtud. Y cuando hacemos esto, tú y yo estamos protegiendo nuestra mente. Si queremos hacer el bien, hermanos, es necesario que controlemos los pensamientos que tenemos. Ya se ha dicho, hermanos, ya se ha dicho tiempo atrás, desde aquí, desde el púlpito, que el pecado comienza en nuestra mente. Si tú dominas tu mente, proteges tu mente, entonces estás separado del pecado. Pero para que eso suceda, ¿verdad?, pues tú tienes que darte el tiempo para conocer la palabra de Dios. Debes proteger tu mente de tus pensamientos y sobre todo esos pensamientos equivocados que el enemigo está constantemente poniendo. La batalla contra el pecado siempre comienza en nuestra mente. El enemigo al que tú y yo nos enfrentamos se encarga siempre de atacar nuestra mente. Pone tentaciones en tu mente, pone tentaciones en tu cabeza. Y si tú le sigues dando entrada a esas tentaciones, entonces vas a caer tarde o temprano. En cambio, si tú tomas la decisión de proteger tu mente con la palabra de Dios, pensando en lo correcto, entonces vas a poder vivir haciendo el bien. Y vas a poder vivir una vida sin caer en tentación. El diablo, hermanos, ese enemigo al que tú y yo enfrentamos, busca siempre tenernos cautivos en sus fortalezas. Busca tenernos cautivos con sus mentiras. Pero la realidad es que tú y yo podemos salir fácilmente de esas fortalezas, ser libres de esa esclavitud, si hacemos uso de las armas que Dios nos da para ganar esa batalla espiritual.
La cosa es que queremos enfrentar al diablo, ¿verdad?, con nuestra propia persona, en lugar de usar la armadura que Dios nos ha provisto. Debemos proteger nuestra mente y la mejor manera de estar protegidos es llevando a la práctica lo que dice Filipenses 4:8. Ver qué es lo que está en nuestra mente. Ver cuáles son nuestros pensamientos y empezar, hermanos, a darle entrada al Espíritu de Dios para que ponga la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitas hacer eso si es que quieres hacer el bien. Necesitas empezar a pensar la verdad que viene en la palabra de Dios. Pero si no la estudiamos, ¿cómo la vamos a pensar? ¿Estás de acuerdo conmigo? No la estudiamos, no la conocemos, ¿cómo la vamos entonces a pensar? Si tú quieres realmente proteger tu mente, debes empezar con dominar tu Biblia. Y luego decirle a Dios, ¿verdad?, que te ayude con lo que has leído, con la verdad que has leído en su palabra, a proteger tu mente. Que te ayude a hacerlo una realidad. Si quieres hacer el bien y vivir una buena vida, debes de ser más cuidadoso, hermano, hermana. Jóvenes deben ser cuidadosos con las cosas a las que le están prestando atención. Hay muchas cosas que nos distraen en el mundo. Hay muchas personas que no nos bendicen, pero que tú y yo estamos, mira, embobados viéndolos, prestándoles toda nuestra atención a eso o a esa persona. Y muchas veces, dándonos cuenta, ahí seguimos. Muchas veces sabiendo que eso no nos edifica, que eso no es para nuestro bien, seguimos y seguimos prestándole atención. Y debemos tomar la decisión, hermanos, de proteger nuestra mente, de proteger nuestros pensamientos, pero también de prestar atención a lo que merece nuestra atención. Hay muchas cosas que nos distraen aquí alrededor. Hay muchas cosas, hermanos, que nos están distrayendo y nos están haciendo poner nuestra atención en cualquier cosa, menos en el Señor. Y debemos proteger nuestra mente de no caer en eso. La tercera acción, hermanos, que tú y yo debemos hacer si nuestro deseo es hacer el bien, debemos desarrollar convicciones. ¿Quieres hacer lo correcto? Necesitas convencerte de que has sido puesto aquí en la tierra para hacer lo correcto. Si no estás convencido de eso, empieza ahí. Porque si no tienes esa convicción, entonces solamente tienes fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad, hermano, tarde o temprano se va a terminar. Tarde o temprano se va a acabar. En cambio, si tienes una convicción, vas a poder perseverar a pesar de la prueba, a pesar de la tentación, a pesar incluso de las presiones o de la misma oposición del enemigo o de las demás personas. Si quieres aprender a hacer el bien, es necesario que forjes convicciones en tu vida. Hoy en día, hermanos, a la gente, incluso a los cristianos, les encanta decir, no, es que yo tengo mente abierta. O les encanta parecer de mente abierta. Y andamos, hermanos, conviviendo con el pecado. Conviviendo con el pecado porque somos mente abierta. Cuando la Biblia nos dice, ¿verdad?, que tú y yo hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Y no podemos volver a eso. Tenemos que alumbrar a esas personas. No podemos volver a eso. Pero, hermano, solamente vamos a poder hacer esto si tenemos convicciones. Si tú no desarrollas convicciones, hermano, entonces vas a ser llevado como las olas del mar, de aquí para allá, de aquí para allá. Y lo que se va a pasar en tu vida es el tiempo, la oportunidad para desarrollar esas convicciones. Déjame preguntarte si sabes lo siguiente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una opinión y una convicción? ¿Sabes qué es lo que diferencia las opiniones de las convicciones? Porque hoy en día todo el mundo tiene una opinión. Ay, yo opino esto de los homosexuales. Ay, yo opino esto del matrimonio igualitario. Yo opino esto de la unión libre. Yo opino esto de X cosa. Yo opino esto de las adicciones. Y opiniones y opiniones y opiniones, en lugar de desarrollar la convicción a la luz de la palabra. Y las opiniones, a diferencia de las convicciones, no nos sostienen. La convicción te sostiene a ti. Hago esto, ¿por qué? Porque sé que es lo correcto.
A mí hay mucha gente que me he encontrado por la vida y me ha preguntado, ¿y por qué vas a la iglesia? Porque sé que debo ir a la iglesia. Esa es mi convicción. Oye, ¿y por qué no haces esto o no haces aquello? Porque sé que no me edifica. No porque me lo prohíba, porque a mí nadie me prohíbe, hermanos. Nadie. Pero yo desarrollé la convicción de que no voy a hacer algo que no me edifique. No voy a decir algo que no sea de bendición. Pero eso, hermanos, solamente es posible si tú desarrollas convicciones. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que tiene opiniones, pero cero convicciones. Y entonces viene el amiguito y le dice, oye, haz esto. Y como no tiene convicción, pues lo hace. O viene la amiga y te dice que hagas aquello otro y entonces tú lo haces. ¿Por qué? Porque no tienes convicción. En cambio, cuando tú y yo desarrollamos convicciones, estamos seguros que aunque suframos, vamos a seguir haciendo eso porque eso es lo correcto. Yo te lo he puesto, hermano, como ejemplo. Y en la historia de la iglesia hemos visto la persecución que sufrieron los primeros cristianos. Y yo sí me he puesto a pensar, si hoy en día seríamos perseguidos o fuéramos perseguidos por ser cristianos, ¿cuántos vendríamos a la iglesia? Porque ahorita vienes porque tienes la libertad. Vienes porque a lo mejor pues te sientes bien. Pero si fuera prohibido venir, ¿tú vendrías? Yo espero, hermano, que sí. Yo espero que sí, porque esa convicción debe de estar por encima de las opiniones, incluso de las leyes que hay en el mundo. Hay un pasaje, hermanos, en la Escritura que nos habla de un grupo de jóvenes que desarrolló convicciones. Y estos jóvenes, ¿verdad?, estuvieron tentados constantemente a rendir, ¿verdad?, adoración a dioses falsos. Pero ellos, como tenían una convicción firme, pudieron seguir perseverando en lo que habían creído y no cayeron en esa falsa adoración. Y estos jóvenes fueron los amigos de Daniel. Allá en Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18 nos dice la Escritura: Sadrac, Mesac y Abednego dijeron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Eso es convicción, hermano. Eso es convicción. Y me llama la atención, ¿sabes por qué? Porque son jóvenes. 3 jóvenes que tienen convicción, a pesar del peligro que estaban a punto de enfrentarse. Si tú sabes la historia, y si no te la resumo, había establecido un decreto el rey de que había construido él algo, ¿verdad?, para que adoraran, y el que no rindiera esa adoración iba a ser echado al horno. Y entonces, ¿verdad?, se encuentra con estos 3 jóvenes que estaban siendo esclavos de este rey, que tenían mucha presión, pero que tenían sobre todo convicción. Y cuando los manda a llamar y les pregunta, ¿por qué no están haciendo lo que el decreto dice, rendirse ante esto que yo he puesto? Ellos dicen, ¿verdad?, que no se van a rendir. No van a rendir adoración porque ellos creen, tienen la convicción del Señor. Y me gusta ver cómo responden ellos. Y responden pues porque tenían que responder, pero si fuera posible ni tenían que responder. Porque lo primero que le dicen, ¿verdad?, es aquí: no queremos adorar la estatua esa que tú has puesto. Y entonces el rey Nabucodonosor les dice: bueno, ustedes saben, ¿verdad?, lo que les toca hacer a esas personas que no se rinden. Y mandó calentar, ¿verdad?, el horno, dice ahí la palabra, aún más de lo que se acostumbraba. Y fueron echados al horno porque tenían convicción. Y si tú sabes el final de la historia, pues te has de acordar que ni uno de sus cabellos se quemó. Estaban adentro del horno, estaban ahí en la prueba, hermanos, estaban sufriendo el ataque, pero estaban siendo protegidos por la presencia del ángel del Señor. Entonces tú y yo necesitamos desarrollar esas convicciones si queremos hacer lo correcto. Si queremos hacer lo bueno, necesitamos tener la convicción de que eso es nuestro propósito. Y que si la gente hace o dice, que allá digan y hagan lo que quieran. Pero yo voy a hacer esto porque el Señor me ordena que lo haga. Dice aquí, ¿verdad?, este pasaje: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero después dicen los jóvenes: pero aunque no lo hiciera, porque Él puede hacerlo o no hacerlo,
Pero con todo, nosotros deseamos dejar en claro a usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Convicción nuevamente, hermanos. Sea que el Señor vaya a hacer lo que queremos que haga, que nos salve, o sea que nos llame a su presencia y seamos quemados en el horno. Queremos dejar en claro que no nos vamos a rendir ante su estatua, porque hay un Dios al cual sí debemos rendirnos, y ese Dios es a quien servimos. Así que, hermano, hermana, desarrolla convicciones. Jóvenes, desarrollen convicciones. Desarrollen la convicción de hacer lo correcto, para que entonces puedan vivir haciendo el bien. Cuando tú y yo miramos, hermanos, de cerca a Jesús, otra manera clara de ver las convicciones, nos convencemos de que somos llamados a defender lo correcto y a oponernos a lo que está incorrecto. Me gusta ver, hermanos, en los evangelios constantemente que se narra y Jesús tuvo compasión, y Jesús mostró compasión, y Jesús tuvo misericordia. Jesús ayudó, Jesús hizo el bien. Me encanta ver eso, pero me encanta también ver a Jesús atacar lo que estaba incorrecto. Él no fue pasalón. Él a lo que estaba mal dijo, está mal, y atacó lo incorrecto. Y tú y yo, hermanos, muchas veces nos quedamos callados. Muchas veces guardamos silencio. ¿Por qué? Porque no tenemos convicciones. Necesitamos, hermanos, y sobre todo vuelvo a ser enfático con los jóvenes, necesitamos desarrollar convicciones. Debo decirte que si empiezas a desarrollar convicciones, algo que puede presentarse en tu vida es que no vayas a ser muy popular. ¿Por qué? Porque no vas a hacer lo mismo que el montón hace. Y entonces no vas a ser popular. Puede que incluso pierdas amistades. Puede que incluso algunas personas te llamen fanático. Si saben que vienes a la iglesia te van a decir el religioso, el aleluya, el hermano, pero ¿sabes qué? Todo eso no se compara con la recompensa que tenemos prometida de parte de Dios si hacemos lo correcto. Cuando eso pase, recuerda, ¿verdad?, lo que la palabra nos dice de manera clara. Es mejor sufrir por hacer algo correcto que por hacer algo malo. ¿Quieres hacer el bien? Desarrolla convicciones. Cuarta acción. ¿Quieres vivir una vida haciendo el bien? Debes tener el valor para ser diferente. Hoy en día hay muchas personas, y sobre todo cristianos, que no tienen el valor para ser diferente, que hacen lo mismo que el mundo hace, que hablan de la misma manera en la que el mundo habla, que actúan como el mundo actúa, que piensan como el mundo piensa, porque no tienen el valor para ser diferentes. Dios, hermanos, nos da este consejo. Ten el valor para actuar diferente. El valor se puede definir como la determinación que posee una persona para enfrentar situaciones arriesgadas o difíciles. Hay muchas personas valientes, pero no que tienen valor. Y nosotros debemos tener, ¿verdad?, el deseo y tener el valor de ser diferentes. Hoy más que nunca es necesario tener o desarrollar este valor. Ser culturalmente diferente. Porque, hermano, el cristiano, no sé si te has puesto a pensar, pero va contra la corriente. Va contra la corriente. El mundo dice esto y nosotros tenemos que ir a lo que Dios dice. Y muchas veces lo que el mundo dice no es lo que Dios dice. Pero para eso tú y yo debemos desarrollar el valor para ser diferentes. Se necesita valentía, hermanos, porque enfrentamos a un mundo que está totalmente perdido. Y tú, si quieres hacer el bien, necesitas tener valor. Valor para ser diferente. La sociedad, hermanos, ejerce mucha presión sobre nosotros. Quiere poner mucha carga sobre nosotros. Y tú y yo debemos descansar en el Señor. Pero también debemos desarrollar valor para ser diferentes, para nadar contra corriente. La benignidad, hermanos, significa algo más que solo evitar lo malo. Porque si decimos, ¿verdad?, que la benignidad es hacer lo bueno, pues no solamente es eso, sino tener el ánimo, disfrutar hacer lo correcto. Te voy a preguntar algo, hermano, si no es necesario que me contestes, pero ¿tú disfrutas pagar impuestos? ¿Tú disfrutas ver tu recibo de nómina ahí, ver, y dice R, lo pagué, bien. IVA, lo pagué, bien.
¿Disfrutas? ¿Verdad que no? Pero la Biblia nos dice, hermanos, que tú y yo debemos disfrutar eso, porque estamos haciendo lo correcto. Estás cumpliendo con las obligaciones que tienes como ciudadano de este país que es México. Pero siendo honestos, no lo disfrutamos. Pero hermano, qué bueno que lo haces, porque si no lo hicieras, entonces ya te estaría persiguiendo ahí, ¿verdad? Hacienda. Entonces debes disfrutar hacer lo correcto. Debes de ser entusiasta por hacer lo bueno. ¿Te ha pasado cuando vas ahí al Gutiérrez, a alguna tienda, ¿verdad? La farmacia, y te dan cambio de más? ¿Sí te ha pasado? Yo no sé, hermano, si es mucha la prueba que me pone el Señor, pero me pasa muy seguido. Y siempre estoy así como que... Pero sé, ¿verdad?, que es lo correcto, porque luego la va a llevar la cajera o el cajero. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Me diste de más. Ay, muchas gracias. Luego me dice el Señor y digo, nada, dámelo. Ya me dijiste Señor, dime joven. Para lo que voy, hermanos, es que hay que disfrutar hacer lo correcto. Se siente muy bien, hermano, cuando esa persona te agradece. Gracias, porque si no tenía que ponerlo yo de mi bolsa. Gracias, porque si no me hubieran hecho a mí, ¿verdad?, reponer lo que se hubiera perdido. Pero hay gente que no disfruta, ¿verdad?, hacer lo correcto. Entonces nosotros debemos ser entusiastas por lo bueno. Si queremos vivir una vida haciendo el bien, debemos promover que las demás personas también hagan lo que es bueno. En la Biblia se narran muchas historias, hermanos, de hombres y mujeres que se atrevieron a ser diferentes. Y esta que estamos estudiando ahí en Daniel, de estos 3 jóvenes, pues nos demuestra que ellos tuvieron el valor para ser diferentes. Y la palabra ahí en Daniel capítulo 3, versículo 26, después de todo lo que ya te leí, que fueron echados al horno, dice aquí, Nabucodonosor se acercó al horno, lo más que pudo, y gritó, Sadrac, Mesach y Abed-nego, servidores del Dios Altísimo, salgan de allí. Y los 3 jóvenes salieron del horno. Ellos tuvieron el valor para ser diferentes. Todos estaban rindiendo, ¿verdad?, en culto hacia esa estatua falsa de un Dios falso. Pero ellos tuvieron el valor para ser diferentes. Desarrollaron esas convicciones. Y aunque enfrentaron, hermanos, la prueba, pudieron salir victoriosos. Porque hermano, hermana, jóvenes, muchas veces Dios no te va a salvar de la prueba. Hay pruebas que vas a tener que enfrentar. Hay pruebas que voy a tener que enfrentar. Pero podemos estar seguros de que Dios va a estar ahí con nosotros. Él no les sacatea, hermanos, a las pruebas. Él se queda con nosotros mientras estamos siendo probados. Entonces, podemos confiar, hermanos, en eso. Y podemos entonces desarrollar este valor para ser diferentes. Hay muchas historias, hermanos, como te digo, de esto, de hombres y mujeres que tuvieron el valor para ser diferentes. Y nosotros podemos aprender mucho de ellos. Y sobre todo, ¿verdad?, imitar su actitud. La quinta y última acción, hermanos, si quieres vivir haciendo el bien, si quieres vivir haciendo lo correcto, si quieres desarrollar el fruto del Espíritu Santo que corresponde a la benignidad, debes reunirte con otros creyentes. Debes reunirte con tu familia en la fe, con tu iglesia, y hermano, de manera constante. No una vez cada que tienes tiempo, no una vez cada que te acuerdas que hay reunión. Debes reunirte de manera constante. Si queremos hacer el bien, debemos desarrollar este hábito, hermanos, de reunirnos con otros creyentes, de relacionarnos con nuestros hermanos en la fe. La palabra de Dios allá en Romanos, hermanos, Pablo está elogiando a estos cristianos y les dice, ¿verdad?, que ellos están haciendo las cosas correctas, y les dice, lo primero que están haciendo bien es reunirse, estar juntos, porque cuando están juntos son motivados unos a otros a hacer lo correcto. Y Pablo les dice, sigan en eso, sigan creciendo en su relación unos con otros. Cada ocasión que estos cristianos de la iglesia ahí en Roma se reunían, buscaban motivarse, buscaban apoyarse unos a otros para vivir la vida cristiana de la manera en que Cristo esperaba que lo hicieran. Y nosotros podemos aprender mucho de ellos. Estando juntos, somos más fuertes. Estando juntos, podemos hacer más bien. Estando juntos, podemos apoyarnos, podemos ayudarnos. Pero cuando tú, ¿verdad?, te aíslas, cuando tú dejas de reunirte, entonces corres más peligro, porque estás solo.
sin alguien más que te pueda ayudar. Obviamente el Señor está contigo, pero Él también te ha mandado a la iglesia para que pueda ayudarte a hacer lo correcto. Hay un pasaje en Hebreos que también nos recuerda, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 25. El autor de esta carta nos dice que cada uno de nosotros debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Y más adelante, ¿verdad? Agrega un ingrediente, la clave importante para poder estimularnos al amor y a las buenas obras. Y es no dejar de congregarse, no dejar de reunirse, sino todo lo contrario, animar unos a otros, animar a los que ya no están viniendo, para que ellos también puedan hacer junto con nosotros lo correcto. El compañerismo, hermanos, con otros creyentes fue creado por Dios para motivarnos a vivir buenas vidas en un mundo perdido. Si tú quieres, ¿verdad?, tener ese ánimo, ese anhelo, desarrollar convicciones, pues busca a otros creyentes. Si buscas a alguien de allá afuera del mundo, te va a enseñar a desarrollar convicciones en base al mundo. En cambio, si buscas a alguien aquí en la iglesia, vas a poder desarrollar convicciones acorde a la palabra y el propósito de Dios para tu vida. Pero hay que aprender, hermanos, hay que aprender a disfrutar del compañerismo. Hay que aprender a disfrutar nuestras reuniones. Porque dice la Escritura, ¿verdad?, que en este tiempo que estamos reunidos debemos animarnos unos a otros. Debemos motivarnos unos a otros a vivir la vida cristiana tal como Cristo lo espera. No debemos, hermanos, imitar al mundo. No, lo dice la palabra de manera clara. No debemos imitar al mundo ni sus costumbres. Pero también, ¿verdad?, tampoco debemos irnos al extremo y vivir aislados del mundo. Porque si no, ¿verdad?, ¿dónde dejaríamos la oración que hace Jesús por nosotros ahí en el huerto? Él dijo, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Que puedan ser ellos un testimonio de lo que tú quieres hacer con cada persona. Pero algunos, ¿verdad?, cristianos entienden esto como me aíslo del mundo y no me relaciono con las personas del mundo. Y debemos ir a ellas, hermanos, porque ellas son las que necesitan ser alcanzadas con la luz del Evangelio. La respuesta entonces no es aislarnos, pero mucho menos es imitar el mundo, sino protegernos, ayudarnos unos a otros. Y Dios, hermanos, nos protege del diablo usando a su iglesia. Dios nos protege dándonos la oportunidad de pertenecer a un cuerpo de cristianos que se reúnen para adorar y aprender más de Dios. Así que si quieres vivir haciendo el bien, pues debes también reunirte con otros creyentes y hacerlo de manera constante. Quiero terminar contándote la historia, ¿verdad?, de los escuadrones o las tropas de los soldados. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver alguna película que narre algo acerca de las guerras, algunos enfrentamientos, pero me llama la atención que en la mayoría de las películas que yo he visto, si no es que en todas, nunca encuentro a un soldado que vaya solo por su cuenta. Siempre tiene a un equipo, siempre tiene a otros soldados, a otros compañeros para poder pelear contra el enemigo. Siempre van acompañados, siempre vemos a los soldados cómo van en grupo, en compañías, en escuadrones. Nunca vemos a un soldado ir solo. Siempre hay un grupo de otros soldados que están ahí para apoyarle. ¿Y sabes por qué hacen esto los soldados? Porque ellos saben que se necesitan unos a otros para poder vencer a su enemigo. Los soldados siempre están juntos, incluso se protegen las espaldas, porque saben que necesitan estar juntos para vencer al enemigo. Ellos saben que esa es la clave. Ellos saben que eso es lo que los va a poder llevar a la victoria. Estar unidos, estar juntos. Pero ¿sabes qué? Los cristianos somos también soldados. Pero a diferencia de los soldados del mundo, vamos por nuestra cuenta. Peleamos solos nuestras batallas. No buscamos ayuda de nuestro equipo, de los demás miembros del ejército de Dios. Y esa es la clave por la cual muchos cristianos no logran hacer el bien, porque no se acompañan de otros cristianos, no se reúnen con otras personas que les puedan ayudar a seguir adelante hasta alcanzar la victoria.
Algunos van solos porque ni siquiera saben, hermanos. Hay muchos cristianos que piensan que no hay guerra, que no hay enemigo que enfrentar. Y la cosa es que se llevan la sorpresa muy temprano de que solos no van a poder vencerlo. Pero si tú y yo, ¿verdad?, queremos hacer la diferencia y queremos alcanzar la victoria, pues debemos reconocer que necesitamos de los demás. Necesitamos estar junto a nuestros hermanos para poder hacer el bien. Los cristianos que reconocen esto, que están en compañía de otros, que disfrutan de las reuniones, que asisten a sus cultos, asisten a las actividades, disfrutan también de la victoria que trae Cristo para su iglesia. Ellos son realmente los que van a las reuniones y vienen con ese deseo, ¿verdad?, de ser recargados espiritualmente. Esos cristianos que reconocen que necesitan a los demás vienen con el deseo de aprender, de llenar su tanque espiritual. Y entonces salen de aquí con el tanque lleno, bien afinados y bien preparados para regresar a la batalla, sabiendo que aquí hay un ejército que está también a su disposición para apoyarles y ayudarles a enfrentar la vida que hay en este mundo. Termino, hermano, pidiéndote que puedas abrir tu Biblia o leer ahí en el bosquejo Gálatas 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Quiero compartirte, hermano, algo para que puedas descansar. Y para ello quiero primero decirte que la vida cristiana, a diferencia de lo que mejor alguien te dijo, a diferencia a lo mejor de algo que se te enseñó, yo sí creo, hermanos, porque lo veo en la palabra, la vida cristiana no es fácil. No es fácil, pero sin duda es una vida que vale la pena vivir. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena vivir haciendo el bien, porque dice la palabra que hay una recompensa. Y Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos la recuerda. Léelo junto conmigo. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Dios nos premiará a su debido tiempo. ¿Sientes tú, hermano, hermana, que no ves resultados? Que los problemas siguen creciendo. Que los problemas incluso en vez de solucionarse aumentan. ¿Sientes eso? Lee este pasaje a diario. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer lo correcto. Porque Dios habrá de recompensar. Dios habrá de premiarnos. Dios habrá de cumplir lo que Él nos ha dicho. Yo no sé, hermano, hermana, si tú estabas, ¿verdad?, a punto de tirar la toalla en algo. Yo no sé si tú estabas a punto, ¿verdad?, de tirar la toalla y dejar ya el esfuerzo que habías hecho por cambiar, por ser una mejor persona, por ser más amoroso, más gozoso, vivir más en paz, tener más paciencia, vivir y actuar con más bondad. Pero, hermano, si tú estabas a punto de tirar la toalla, si habías tomado la decisión de no esforzarte más para hacer lo correcto, hoy Dios, a través de su palabra y de este mensaje, te recuerda que tiene su poder para seguir avanzando, que tiene su poder para seguir haciendo lo correcto. Y además Dios nos muestra que a nuestro lado hay muchas personas que nos pueden ayudar a seguir haciendo lo correcto. A nuestro lado hay personas que nos pueden ofrecer ese ánimo para que tú y yo perseveremos, pero sobre todo para que hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y aquí alrededor, hermano, hay varios hermanos que estamos dispuestos a ayudarnos unos a otros. Yo espero que la gran mayoría esté en esta misma sintonía y que podamos entonces, sí, como iglesia, vivir haciendo el bien. Esta semana cada uno de nosotros tiene el reto de usar, ¿verdad?, correctamente la influencia, los recursos que Dios nos ha dado y usarlos para hacer lo correcto. ¿Quieres realmente hacer el bien? ¿Quieres realmente desarrollar el fruto de la benignidad? Pues entonces toma nota de estas acciones y comiénzalas a poner en práctica. Y te voy a decir algo, quien va a salir beneficiado vas a ser tú. Vas a ser tú y voy a ser yo. Porque
el primer resultado de hacer lo correcto lo disfrutamos cada uno de nosotros. Así que, ¿quieres vivir haciendo el bien? Desarrolla estas acciones y sigue adelante en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas lo importante, Padre, que es saber nuestro propósito. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que hemos sido creados nuevamente en Cristo Jesús para poder hacer lo correcto. Gracias, Señor, porque sin duda eres tú el que habla a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer lo correcto, a poder rendirnos, Señor, en obediencia a tu voluntad y realmente usar, Señor, nuestra influencia, la inteligencia, los recursos, los dones, talentos, habilidades para hacer lo correcto. Que podamos realmente darte honra y gloria con todo lo que hacemos, en todo momento. Que ese sea, Señor, realmente nuestro motor por el cual nos despertamos cada mañana. Vivir dando muestra y testimonio de la salvación que tú nos has regalado. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.